Hola, yo soy Lilia Cambero, soy licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y me especialicé en literatura infantil. El objetivo de este video es hablarles un poquito sobre cómo podemos nosotros producir literatura infantil. Muchas veces encuentro como esta disyuntiva en mis alumnos cuando dicen, es que quiero escribir para niños, pero no sé cómo escribir para niños. O tengo la intención, tengo un tema, tengo una idea donde el personaje es un niño y me gustaría que quienes lo reciban sean niños, pero a veces no necesariamente sabemos cómo plasmarlo. Entonces, el objetivo de este video es ese, darles algunas ideas de cómo pueden empezar a escribir literatura infantil. Para eso, es muy importante que sepamos qué es y qué no es la literatura infantil. Primero, el punto más importante es que sepamos que existe como una literatura, es decir, la literatura como una manifestación artística y que debido a exigencias editoriales, comerciales, se ha visto la necesidad de subdividirse. Es decir, ya no solamente en géneros como narrativo, lírico, dramático, sino también que nos vemos en la necesidad de seleccionar como para qué edades está dirigido un texto. Y entonces es ahí donde podemos vincular la literatura infantil, que de hecho, aunque se escribe desde hace mucho tiempo y que hay muchísimo sobre su historia y que nos remonta así como hasta Perrault, probablemente encontramos que se concibe como un género editorial hasta los años 80. Entonces, bueno, para empezar a escribir literatura infantil es importante eso, que sepamos que se trata de una producción artística con el mismo valor que cualquier otra subdivisión de la literatura. Así, también vemos que escribir para niños, niñas y bebés nos pone en un dilema cuando no sabemos sobre qué vamos a hablar. Y eso nos lleva a abordar el tema de justamente los temas. Y es que en la vida nos encontramos como con una serie de situaciones que queremos abordar a través de la literatura para que cuando nuestros lectores lleguen a ellas puedan sentirse identificados. Y entonces, a veces pensamos en qué temas podemos tratar con los niños o qué temas son propios de la literatura adulta. Sin embargo, vamos a ver nosotros que existen temas en general. Los temas son universales, temas como la familia, la muerte, la adaptación, la migración, son temas que nos corresponden a todos como seres humanos y que en realidad lo único que va a cambiar de un tipo de literatura a otra va a ser el tratamiento que nosotros les damos. Por ejemplo, tenemos este ejemplo maravilloso de El pato y la muerte. El pato y la muerte es un texto incluso con tintes filosóficos para hablar y acercar a los niños, niñas, sobre este tema que nos corresponde a todos, porque la muerte está presente en nuestra vida en todo momento desde que nacemos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, que no vamos a encontrar solo temas para niños o temas para niñas, temas para adultos, temas para adolescentes. Hay situaciones que pueden ser más recurrentes en una edad que otra, pero los temas vamos a entenderlos como universales. Entonces, una vez que ya sé de qué tema quiero hablar, mi siguiente paso es a través de quién voy a hacer llegar ese mensaje. Y entonces es cuando nos planteamos la disyuntiva de cómo construyo mi personaje. A veces no sabemos cómo podemos hacer llegar el mensaje y pensamos que la literatura infantil va a referirse únicamente a personajes niños, aunque no necesariamente va a ser siempre así. Tenemos personajes que pueden ser animales, que pueden ser monstruos, que pueden ser adultos, que pueden ser familias. A mí me encanta Un hombre de mar, donde en este texto se nos habla de Liborio. Liborio es un hombre que vive en la costa y que en realidad pues, no tiene ninguna vinculación que podríamos pensar probablemente como para un personaje infantil. Liborio vive en la playa. Miren, por ejemplo, ahí lo encontramos como un hombre totalmente de costa que vive a través de él. De hecho, podemos ver esta imagen que nos habla de los sentimientos a veces
de enojo que puede llegar a experimentar Liborio. Es decir, la literatura infantil no siempre va a ser como temas felices, arcoíris, magia, fantasía. También podemos tratar otros temas. Entonces, cuando ustedes piensen en el tema que quieren transmitirle a los niños, a las niñas, a los bebés, piensen también a través de qué personaje. No se limiten a que este personaje sea únicamente un niño. También podemos encontrarlo en otras múltiples formas, en otros personajes. Cuando nosotros por fin ya tenemos definido quién es nuestro personaje, entonces hay que empezar a construirlo. Generalmente se dice que los personajes se construyen como a través de dos áreas, el ser y el hacer. En el ser vamos a entender las características físicas y psicológicas de mi personaje. Construir un personaje no necesariamente es empezar a escribir el cuento, es que yo como escritor tenga ya bien en claro cómo está hecho este personaje, que sepa cómo se ve, cómo actúa, aunque esas acciones o esas descripciones no aparezcan necesariamente en la historia, sobre todo en la literatura infantil o en el libro álbum, donde el espacio de texto al que nos enfrentamos pues es muy corto. Hay que elegir muy bien cuál es la información que queremos plasmar, pero el hecho de que no vaya a aparecer en el texto no quiere decir que yo no tenga que hacer un proceso, lo llamamos así en redacción de textos, de pretextualización antes de empezar a escribir, que yo empiece a planear cómo va a ser este personaje. Entonces tengo que empezar a saber cómo se ve físicamente, cómo se siente, cómo es, y empezar a jugar a cómo se comportaría mi personaje en diferentes situaciones. Cómo mi personaje, pensando por ejemplo en Liborio, podría comportarse en un banco, en una reunión familiar, si llama por teléfono para pedir asesoría, si va a un hospital, aunque estas acciones no aparezcan en mi texto. Es muy importante que yo como escritor sepa cómo se va a comportar mi personaje. La descripción física, en el caso de los libros para niños, muchas veces los encontramos ilustrados. Entonces podemos incluir esta parte en el texto si no pensamos ilustrar nuestro cuento o nuestra novelita, pero si la pensamos ilustrar, pues todas esas características nos van a ayudar si nosotros ilustramos a poder construir mejor nuestro personaje, o si vamos a trabajar este texto de la mano de un ilustrador, poderle nosotros comunicar cómo es físicamente este personaje. En su hacer y en la parte del ser psicológico vamos a encontrar la forma en la que actúa a partir de sus valores, es decir, esos valores que mueven al personaje, si es un personaje responsable, si es puntual, si para él predomina el sentido de la amistad, si predomina ¿qué? Eso por un lado. Cuando empezamos ya a construir nuestra historia, que ya tenemos bien delimitada nuestro personaje, sigue la siguiente parte: ¿cómo cuenta la historia de mi personaje? La historia del personaje la vamos a contar siempre pensando que, dependiendo la edad del niño al que nos estemos dirigiendo, es la cantidad de nudos, o también los podemos llamar conflictos, que el niño puede comprender en esta historia. Tenemos en textos como este, aparte es un texto maravilloso, si alguien lo conoce, Tener un patito es útil, que nos habla en una historia doble, que es maravilloso, de cómo el patito cuenta: me encontré un patito y lo agarré. Entonces el niño nos va contando las cosas maravillosas que hace con su patito, a la vez que cuando volteamos nuestro libro de este lado, podemos nosotros vislumbrar cómo el patito nos cuenta la historia de un niño que lo agarró. Y aquí encontramos nudos muy pequeños, pero que eso no los hace menos disfrutable para nuestros niños, para nuestras niñas y bebés. Este es un libro que recomiendo ampliamente en el caso de bebés, y que si a ti te interesa escribir para bebés, puedes tenerlo como un texto de referencia. Por otro lado, nuestra historia, les comentaba, van a variar los nudos. Es decir, si nuestro personaje se va a enfrentar a un problema, a dos problemas, a tres problemas, eso va a cambiar dependiendo de la edad en la que yo quiero escribir.
Generalmente vamos a encontrar como para la primera infancia, que es de 0 a 3 años, o de 3 a 6 años, luego de 6 a 9 y de 9 a 12, que son más o menos como las categorías que se hacen editorialmente, pero también hay que tener en claro que estas categorías son como a nivel comercial, pero podemos encontrar niños con habilidades lectoras muchísimo más avanzadas y que pues puede brincarse a estas etapas editoriales. Cuando nosotros ya establecimos de qué queremos hablar y cómo va a ser esta historia que vamos a transmitirle a nuestros personajes, es importante empezar a hacer borradores. La literatura infantil, y es parte de su magia, aunque a veces la vemos muy corta y vemos que el texto es muy pequeño, en eso reside su complejidad. Porque no podemos poner información que sea de más, no podemos poner descripciones, explicaciones innecesarias, porque nos encontramos con fragmentos de texto muy pequeños. Si probablemente para ti es complicado escribir en corto, es decir, en extensiones pequeñas, puedes optar, permíteme para mostrarles este libro, por producciones como esta, que es maravilloso de esta editorial Calandraca de España, que nos habla de cuentos para niños que se duermen enseguida. Y aquí podemos ver textos o cuentos con una extensión un poco más larga y que están acompañados de una ilustración, y esta ilustración puede ser prescindible, hace que el cuento se vuelva un poco más ameno, pero sigue siendo un texto para niños. Entonces, si la extensión es algo que se te dificulta, puedes empezar de esta manera, escribiendo historias, si bien no de largo aliento, a lo mejor de una cuartilla, un poquito más, cuartilla y media, y si quieres trabajar con un ilustrador, acompañarlas de una ilustración que no sea a lo mejor necesaria para entender la historia, como es el caso del libro álbum, que tanto el texto como la imagen nos están narrando. Entonces, esta puede ser una muy buena opción si son las primeras producciones para niños a las que te estás enfrentando. También podemos acceder a otras estrategias. Hay un texto que me gustaría mucho recomendarles como un ejercicio para empezar a despertar esta creatividad al momento de escribir para niños. Tenemos Los misterios del señor Burdick, que es una historia maravillosa de un hombre que tiene una editorial, y entonces llega un hombre misterioso llamado Burdick y le dice: sabes que yo tengo una serie de ilustraciones y me gustaría saber si usted en su editorial las puede publicar. Entonces este hombre ve las ilustraciones y son maravillosas, queda encantado con estas ilustraciones, y cada ilustración está acompañada de un título y un pequeño epígrafe. Por ejemplo, en esta ilustración tenemos Extravío en Venecia, y este es su epígrafe. Aún con sus potentes motores en reversa, el transatlántico fue arrastrado más y más en el canal. En este texto nosotros encontramos que nos lo dice el autor al inicio a través de un ejercicio de metaficción, es decir, donde la ficción supera la propia ficción y entramos al mundo de la literatura. El escritor nos dice que cuando el editor le contó del señor Burdick y vio todas estas maravillosas ilustraciones con estos epígrafes, no podía dejar de pensar en increíbles historias que contar. Entonces este editor le dice: es que sabe, eso me ha pasado, y mis hijos y mis nietos se han visto en la tarea de, a partir de estas ilustraciones, crear nuevos cuentos. Entonces, si a lo mejor de pronto te cuesta un poquito como decir de qué voy a hablar, puedes empezar con ejercicios como este, como el señor Burdick, es decir, ver la ilustración, el título y el epígrafe, y a partir de aquí generar una nueva historia. Otra forma muy interesante para trabajar la podemos encontrar en textos como este, que es La tienda de animalombres del señor Larsen. En este nos presenta un ejercicio tipo bestiario, donde nos muestra justamente eso, criaturas que están combinadas entre hombres y animales, y nos da una descripción maravillosa sobre estos animales. Por ejemplo, aquí tenemos el ruiseñor, y es un hombre con cabeza de ruiseñor, y también tenemos como el hombre salmón, toda una descripción maravillosa de un hombre que no puede dejar de dar la contraria, y
literalmente nadar contracorriente. Entonces tenemos una serie infinita de posibilidades. Si quieres empezar a escribir y ya tienes historias que son de tu creación, que ya has pensado en un personaje, inténtalo con estas estrategias que te doy para empezar a construir tu personaje. Pero si quieres empezar a hacerlo, puedes usar este tipo de recursos como detonadores. Por otro lado, hay autores que también hablan de la literatura infantil como literatura escrita por niños. Y esta nos puede servir para que si tenemos justo en este tiempo de contingencia a hermanos, hijos, sobrinos a nuestro alrededor, también podemos usar estos recursos con ellos para incentivar la escritura para ellos. Tengo este ejemplo que es el Animalario Universal del profesor Revillot, donde el profesor Revillot, también en un ejercicio de metaficción, nos muestra una serie de animales, aquí acompañada en la ilustración, el nombre y su descripción. Por ejemplo, aquí tenemos un formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India, y aquí tenemos su nombre, pero luego podemos hacer combinaciones infinitas con este personaje. Y de alguna manera mi elefante se convierte en un quilina que se vuelve un extraño plumífero de fuerte caparazón, compañero del hombre. Este tipo de textos lo podemos usar con nuestros niños, y si no tenemos a la mano el animalario del profesor Revillot, los invito a que si tienen niños a su alrededor, hagan dibujos de animales, luego los recortan y que el niño esté haciendo este ejercicio de combinarlos. Entonces, por mi parte es todo. Espero haberles dado un poco de ideas para empezar esta producción. La literatura infantil es un mundo maravilloso, donde encontramos, como les decía al principio, un mundo de estrategias narrativas, narratológicas, poéticas. A quienes les gusta la ilustración, hay una serie de ilustradores maravillosos. No puedo dejar pasar a hablar de mi favorito, que tenemos a Oliver Jeffers, que es un ilustrador que vale muchísimo la pena conocer por sus historias y por sus ilustraciones. Entonces los invito a empezar a escribir, a usar este tiempo de cuarentena también para contactar con nosotros mismos, para hacer un vínculo directo con nuestras emociones y usarlos y transformarlos en literatura. Y qué mejor para las personas que todavía no saben cómo entender todo esto, que son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros bebés. Muchísimas gracias.